El siguiente problema dice lo siguiente. En una empresa del ramo metal mecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se realiza una inspección y las piezas que no cumplan con ciertas características son rechazadas. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de piezas defectuosas, en el proceso de fundición se decide implementar una carta P. El proceso de fundición se hace por lotes. En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos para cierto tipo de válvulas. Aquí se pueden apreciar los datos, son 21 datos y cada dato es de más o menos 300. Ok, dice el problema que obtenga una carta P y responder las siguientes preguntas: que si el proceso es estable, observa alguna diferencia importante entre la carta P y la NP. Esto lo veremos o haremos la comparación con el problema 7, que será más adelante. Y la última pregunta del problema 6 dice: ¿cuál carta P o NP sería más acorde en este caso? Esto también lo veremos una vez analicemos la carta NP, que será en el siguiente ejercicio. Ok, aquí establecimos nuestros valores primordiales para calcular el límite de control, que es P testada y N testada. Ok, la P testada o P con el guión arriba es el promedio, que se calcula el total de defectos entre el total de inspecciones. En este caso, el total de defectos es la suma de todos los defectos de los 21 lotes, que da 224. Y el total de inspecciones es 6300. Okay, una vez efectuada la división nos da como P testada 0.035. Y ahora para calcular la N testada, que es el promedio de todas las operaciones, es el total de pruebas, que son los 6300, entre el total de lotes, que es 21. Es el cálculo de un promedio normal, que nos sale que es 300. Ok, ahora vamos a calcular los límites, que el límite superior o LCS es de fórmula es P testada más 3 por la raíz de P testada por 1 menos P testada entre N testada, que el límite superior nos da como resultado 0.066. El límite central o límite de control central nos da como resultado 0.035, que se calcula, bueno, básicamente es el valor de P testada. Ahora, para calcular límite de control inferior es similar a la operación de límite de control superior, nada más que en este caso, en vez de sumar los 3, se le resta los 3 y nos da como valor 0.003. Okay, al momento de graficar la carta P se establecen los límites: el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. En este caso, como el resultado es de una decimal muy menor, lo tomé como 0. Ok, y al momento de calcular los puntos podemos apreciar que el límite, que ninguno de los puntos supera el límite de control superior, ni mucho menos el límite de control inferior. Por lo tanto, podemos responder la primera pregunta, que dice: ¿el proceso es estable? Se puede decir que sí, porque la mayoría de los puntos se encuentran cercanos al límite de control central, o el LC. Ok, ahora pasemos al problema 7 para responder las preguntas anteriores también del problema 6. Ok, en el caso 7 dice, en el caso del ejercicio 5, o sea, el que acabamos de hacer, suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño, o sea, de 300. Calculen que es el promedio. Calcule los límites de control para una carta NP e interprételos. Ok, ahora grafique. Vamos a graficar también la carta y la tenemos que analizar.
haga lo mismo en el servicio, en el inciso A, haga lo mismo que el inciso A, pero utilizando un tamaño de subgrupo de 300. En este caso, del inciso C, vamos a ver cómo se desarrolla el inciso C. Lo vamos a interpretar al final del problema. Ok, y la última pregunta dice: ¿qué efecto tiene el tamaño de grupos en la amplitud de los límites de control para una carta P? Ok, esto lo vamos a responder también una vez finalizado el problema, una vez graficado la carta NP. Vamos a hacer una conclusión general del problema. Ok, para la carta NP vamos a tener que calcular una P testada. En este caso se calcula con los siguientes datos, que es el total de los defectos, que vendrá siendo el mismo, 224, entre la multiplicación de el promedio por la cantidad de lotes. Okay, el inciso A dice que supongamos que todos los lotes tienen el mismo tamaño, en este caso 300. Y nos da 0.035, que es similar al P testada del ejercicio anterior, lo podemos apreciar, 0.35. Esto lo voy a explicar en la conclusión final de este problema. Ahora vamos a calcular el límite de control superior, que es NP, que es la multiplicación de la P testada por la cantidad de lotes, que es 300. Asumimos que es 300. Más 3 por la raíz de NP por 1 menos P testada. Okay, nos da como resultado 20.30 del límite del control superior. En el límite de control inferior es nada más NP, que nos da 10.5, y en el límite de control inferior nos da 1. En este caso, el NP nos dice que es solamente para calcular, perdón, para tener un control cuando solamente tenemos defectos, cantidad de defectos, y no tenemos proporción. Solamente el NP nos sirve para calcular proporción. Vemos que ambas gráficas son muy similares, debido a que la P testada salió similar en ambos casos. Ok, ya graficamos, podemos apreciar los puntos. Y ahora sí procederemos a responder las preguntas del ejercicio 6. ¿Observas alguna diferencia importante entre la carta P y NP? En este caso no, ya expliqué por qué, que es porque la P testada nos salió un resultado muy similar o igual en ambos casos. ¿Cuál carta P o NP sería más acorde en este caso? En este caso yo creo que no influiría por cuál elijamos. Yo creo que sería a criterio de cada quien, pero en especial en este caso, por la P testada que salió similar, cualquiera de las dos opciones sería buena. Como tenemos como podemos apreciar, la gráfica es muy similar. Ok, ahora respondamos la pregunta 7. ¿Qué efecto tiene el tamaño de grupo en la amplitud de los límites de la carta, de una carta P? Okay, como se trata de proporciones, mientras más grande sea el tamaño del grupo, podamos tener una proporción menor. En este caso, en vez de 300, si hubieran sido 200 o números por el estilo, la proporción disminuye. Aquí en la tabla hice unos ejemplos. Por ejemplo, el lote 1 pues son 300 y la proporción es 0.50. Pero si vemos en el lote 8, salieron 10 defectos y como proporción nos da 0.036. Pero si lo sacamos como proporción, perdón, si le sacamos como si el tamaño del lote fuera 300, nos da una proporción de 0.33. Disminuye la proporción entre más grande sea el tamaño del lote.
Ok, esto sería todo por el ejercicio 6 y 7 de la tarea.